mayor efecto contagio, pero la reacción de las bolsas y las primas de riesgo de los países de la zona euro altamente endeudados sugiere que probablemente el riesgo, digamos, de contagio sea mayor de lo que se creía. Muy bien, y vamos a seguir hablando de economía, esta vez del gobernador de Puerto Rico, que admitió que no puede pagar la deuda pública que tiene, que asciende a 72 millones de dólares y que va a pedir a Estados Unidos la declaración de bancarrota. El gobernador de Puerto Rico advirtió que la isla no puede pagar su deuda pública de 72.000 millones de dólares. Mientras que economistas internacionales difundieron el lunes un informe crítico sobre la economía de este territorio estadounidense. Por su parte, la Casa Blanca informó que no hay un plan de rescate. El anuncio del gobernador Alejandro García Padilla no solo sacudió a esta isla en el Caribe, asolada por la recesión, sino también al sistema financiero mundial, de por sí nervioso por el deterioro de las finanzas de Grecia. El gobernador de Puerto Rico confía en diferir los pagos de la deuda mientras negocia con los acreedores. La meta será lograr una moratoria negociada con los bonistas para posponer por un número de años los pagos de la deuda de forma tal que ese dinero que hubiésemos usado en esos años para pagar la deuda se invierta aquí, en Puerto Rico, para crear empleos y acelerar la economía. Los bonos de Puerto Rico eran populares entre los fondos de inversión de Estados Unidos porque eran libres de impuestos, pero los fondos de cobertura y las inversiones dejaron de comprar deuda ante el agravamiento de la economía de la isla y la baja de su calificación crediticia. Es momento de que le reclamemos a Washington acción concreta en una sola voz, acción a Washington ahora. Acción para que acaben de aprobar los cambios al capítulo 9 y que Puerto Rico cuente con la misma protección que tienen otras jurisdicciones. Los economistas elogiaron al gobierno de García por subir los impuestos, hacer reformas en pensiones y reducir y congelar el gasto, pero también destacaron que las previsiones de ingresos sistemáticamente superaron la recaudación y que las fallas políticas en parte han causado que Puerto Rico quede fuera de los mercados. Según la Constitución local, la deuda debe pagarse antes que cualquier otra obligación financiera. Si García buscara no pagarla, sería necesario un referendo y una votación para realizar una enmienda constitucional. García confirmó en fecha reciente que había considerado que el gobierno de Puerto Rico solicitara permiso al Congreso Federal de Estados Unidos para declararse en bancarrota ante la desaceleración económica en la isla, que ha durado una década. Muy bien, Puerto Rico es un caso especial porque se trata de un Estado libre asociado a los Estados Unidos. ¿Puede él pedir, como en el caso de Grecia, un replanteamiento de la deuda o no? Se parecen mucho los casos en el sentido de que para efectos prácticos ninguno de los dos es un Estado que ejerza plenamente las facultades soberanas que el derecho internacional le reconoce a un Estado. Digamos, por ejemplo, ni Puerto Rico ni Grecia tienen moneda propia y eso probablemente es crucial en ambos casos porque cuando un país está altamente endeudado, una forma de resolver su problema de endeudamiento, digamos, es, si tiene una moneda propia, es emitiendo moneda, de modo tal de que por un lado se genere una devaluación y por otro lado se genera inflación. ¿Qué gana generando inflación? Que la deuda que el Estado tiene denominada en moneda local mantiene su valor nominal, pero su valor real cae por la inflación. Pero además la devaluación lo que genera es que los exportadores nacionales pueden vender con mayor rentabilidad al extranjero porque por cada dólar exportado ahora van a recibir una cantidad mayor de moneda local. Eso es lo que un país puede hacer cuando está altamente endeudado y tiene una moneda propia, pero ni Puerto Rico ni Grecia tienen una moneda propia, luego entonces no pueden hacer lo que acabo de decir. En ese sentido se parecen mucho ambos casos y claro, están pidiendo ayuda a terceros que tienen un interés propio en ayudarlos, pero que no tienen obligación legal de ayudarlos, que es algo que sería distinto en caso de que fueran parte de un solo Estado. ¿Y por qué es tan grande la deuda en Puerto Rico? Estamos hablando que a comparación de Grecia es un territorio muy pequeño, tiene creo que 4 millones de habitantes o un poquito menos. Sí, en términos per cápita es menor que la deuda griega, pero es alta, 72.000 millones de dólares. El tema, algunos alegan que el tema es parecido a Grecia, lo que cualquier televidente puede entender es que una deuda no es grande en términos absolutos, una deuda siempre es grande o pequeña en términos relativos. O sea, ¿puedo yo pagar una deuda de 1.000 soles mensuales? Bueno, depende de cuánto gano.
Si gano 10.000, 1.000 soles mensuales es 10% de mi ingreso. Eso probablemente lo pueda pagar. Si gano 2.000, 1.000 soles mensuales es la mitad de mi ingreso. Lo mismo con un país, tanto en el caso de Puerto Rico como en el caso de Grecia. El problema no es el tamaño de la deuda per se, sino qué proporción del total de la economía representa, o sea, de los ingresos, del valor de todos los bienes y servicios producidos en un año por el país. Y entonces el problema tanto para Grecia como para Puerto Rico ahora es que la deuda es muy grande como proporción del tamaño de la economía. Y mientras esa proporción no se reduzca, es muy difícil que la deuda sea pagada. Es como el que tiene que pagar 1.000 soles ganando solo 2.000. O bien ganas más y de manera tal de que 1.000 representa una proporción menor de tu ingreso, o bien te reducen lo que debes, pero en esas circunstancias la deuda es impagable. Muy bien, nosotros vamos a dejar el tema y nos vamos a una primera pausa del programa y vamos a regresar con información desde Venezuela. Según se supo, el presidente Nicolás Maduro estaría evaluando liberar a Leopoldo López. Volvemos con los detalles.